muchísimas gracias por estar acompañándonos en Raíces de la Fe y nuevamente a ustedes, hermanos, bienvenidos a Raíces de la Fe, nuestra familia en presencia. Le damos gracias al Eterno que nos permite llegar a todos y cada uno de ustedes y ser o continuar siendo, bendito sea su nombre, una antorcha en medio, ¿verdad?, de donde hay muchas luminarias. Gloria al Eterno también por eso, porque hay muchas voces que están enseñando y trayendo la perspectiva que la Torah nos presenta para los días modernos. Estamos bien agradecidos y nos sentimos con mucha honra que el Eterno nos haya escogido para compartir su palabra. Y su palabra no torna atrás vacía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo todavía no he visto ninguna palabra, ninguna frase o versículo bíblico que no haya tenido relevancia, significancia o efectos y resultados en mi vida, y sé que en muchos de nosotros podemos también testificar de lo mismo. La palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viva porque nos vivifica en todo momento. Y obviamente que hemos aprendido a estudiar, ¿verdad?, dentro de su contexto histórico, cultural, geográfico, arqueológico, etcétera. Hemos aprendido todos estos diferentes aspectos de esta ciencia llamada el estudio bíblico, porque no, ¿verdad?, anteriormente se pensaba de que era de una sola forma, pero hemos entendido que la palabra de Dios, porque es creada, dada, digamos, otorgadas por el más sabio de todo el universo, pues tiene diferentes niveles, estructuras y también profundidades y anchuras que nosotros no podemos desapercibir. Por eso es que es viva y se puede aplicar para edificar nuestra vida. Hoy, por ejemplo, estaremos estudiando Vayigash. Diga conmigo Vayigash, que es la porción designada para el día de hoy dentro del calendario de estudio bíblico de la Torah en el año. Y que esto significa y se acercó. Como subtítulo nosotros le hemos puesto a esta enseñanza, la integridad es llave de autoridad y de poder. La integridad es llave de autoridad y de poder. Y esto tiene una gran relevancia, especialmente hoy en día, cuando miramos tantas cosas que están sucediendo enfrente de nosotros, inclusive muchas cuestiones que nosotros al día a día levantamos o nos preguntamos porque estamos viendo, ¿verdad?, una especie de declive o de una especie de... O sea, que las personas están a veces descendiendo, gentes creyentes, gentes que tienen, digamos, ¿cómo diríamos una palabra que se usa modernamente? Tienen la cepa de tener el conocimiento, que han estudiado desde niños, que han crecido en la iglesia, en una congregación, en una comunidad de creyentes, y que de repente hay cambios súbitos o que se han modernizado, por no usar otras terminologías, y no estamos tratando de criticar, eso no es el mensaje, lo que estamos diciendo es que hay un declive, ¿ok? Y es, o sea, visual, la gente lo puede percibir, lo puede entender que están habiendo estos cambios porque hay una invasión de cosas de afuera que han entrado al gremio de los creyentes, y por el hecho de que muchos líderes quieren mantener o obtener esa congregación de jóvenes o esa congregación juvenil, tener ¿cómo se dice? Es decir, que vengan nuevas generaciones, no encuentro la palabra exacta, pero eso es lo que quiero decir, que entren nuevas generaciones y mantener, ¿verdad?, las congregaciones en este ciclo de crecimiento y manteniéndose vigente. Entonces utilizan muchas cosas que después empiezan a tener efectos secundarios dentro de las congregaciones. Entonces muchas personas pueden decir, pastor, suena bastante arcaico y usted suena bastante tradicional. No, al contrario, soy bastante moderno para el gusto y para, digamos, la perspectiva de muchas otras congregaciones. Somos bastante modernos, bastante de reforma, si lo podríamos decir de esa manera,
dentro de las raíces hebreas, pero yo lo que creo que es necesario empezar a autoevaluar dónde estamos, cómo estamos y qué metodología estamos utilizando para asociarnos con nuestros hermanos, cómo los estamos aproximando, de qué manera estamos realmente viviendo, no demostrando. Hay mucha gente que se ha dado a demostrar, ¿ok? Pero no estamos tratando de demostrar nada a nadie. Ciertamente yo no estoy tratando de demostrarle nada a nadie de los miembros de mi congregación, ni a nadie allá afuera que nos mira por las redes sociales. Lo que estamos tratando es vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el Evangelio o la Torah que nosotros estamos realmente enseñando? Estamos nosotros utilizando los toolings, las herramientas que nos dio Dios para que nosotros, fíjense bien, no para que tengamos una vida próspera como la pintan allá afuera y siempre se dé ese mensaje. La prosperidad viene está implícita. El beneficio entra porque Dios dentro de su palabra ha hecho estas provisiones que si nosotros obedecemos su Torah, si nosotros obedecemos su palabra, automáticamente viene la bendición. Entonces no tenemos que estar en esa continua búsqueda de las cosas materiales. El mismo Yeshua, nuestro Mesías, nos enseñó de que no nos tenemos que preocupar por estas cosas que Dios ya sabe lo que necesitamos y con lo que nos tenemos que preocupar es en hacer la voluntad de Dios, ponerla por obra y que todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces, si nosotros tenemos esta convicción, nosotros no tenemos que estar preocupados. Vayigash es una parasha que nos abre los sentidos, el sentido espiritual, los ojos tanto carnales como espirituales, y nos invita a hacer una introspectiva. Este es el momento, estamos empezando el año fiscal 2025, estamos en el inicio del mes de Tevet, que es un mes de pruebas también, ¿okay? Y que nos pone ya apuntando hacia la próxima festividad que es Purim, donde ahí el pueblo está pasando una prueba muy fuerte. Y después eventualmente vamos a Pesach. Entonces, todo esto nos pone como punta de flecha, ¿ok? Dirigiéndonos a un momento culminante, a un momento de pruebas, pero también eventualmente a un momento de liberación y de reiniciar o ignitar nuestra mecha, ¿verdad?, espiritual para que nos mantengamos fervientes al Eterno. La integridad, hermanos, significa ser transparente cuando nos ven y cuando no nos ven. La integridad nos habla de que es una llave. Muchas personas hablan de la llave de David y se han hecho muchas enseñanzas sobre la llave de David. Para mí, la llave de David era la integridad, la capacidad que tenía David para reconocer sus errores. No estamos diciendo que era perfecto. Dios no está interesado en perfección y eso tampoco quiero que se malinterprete para que la gente diga, ve, entonces yo no necesito ser perfecto. No, eso es buscar excusas. Lo que estamos es reconociendo la vida de una persona que ya no está entre nosotros, que vivió, que es una persona histórica, que es una persona que afectó a su pueblo de una manera positiva, aún dentro de ese montón de problemas emocionales, problemas de liderazgo, problemas carnales que él tuvo. Pero corrigió. Hacia su vejez empezó a corregir. Y eso es parte de la integridad. La integridad no puede surgir si no hay cambios, si no hay transformación. La integridad no es solamente ser honesto. La integridad conlleva reconocer tus fallas, reconocer que has pecado, reconocer que te has tropezado. No se lo tienes que tal vez necesariamente confesar a todo el mundo, pero ciertamente a las personas que has agredido, tanto emocional, verbal, físicamente, o has transgredido la confianza de personas, tienes que pedir perdón. Tienes entonces que arrepentirte, tienes que enmendar esa relación, o por lo menos pedir perdón para ser dispensado. ¿Ok? Pero ante Dios sí lo tienes que confesar, porque muchos eruditos te enseñan, si tú no confiesas una falta, todavía está retenido. El mismo David nos enseña de que si él no hubiese confesado sus faltas, pues entonces se le retienen los pecados, dice en el Salmo. ¿Okay? No hay manera
de ser perdonados si no confesamos. Y confesar implica la utilización de tu boca, la utilización de un corazón que tiene la disposición y la inclinación certera, completamente genuina, de pedir perdón. Porque de otra manera no va a pasar. De haber sido emitida de tu boca, no sube hacia arriba en la atmósfera espiritual. Dios sabe, Dios conoce nuestras intenciones. Por eso Vayigash nos habla de una reconciliación entre hermanos que surge después de un montón de pruebas, de cosas horribles. Porque la familia de Jacob empieza a tener un descenso espiritual. No solamente desde el punto de vista que bajaron a Egipto, sino que también espiritualmente, estando dentro de la tierra santa o de la tierra de la promesa, en ese momento todavía se llamaba Canaán, entonces empiezan a declinar. Pero no me quiero adelantar demasiado, es importante que hagamos hincapié en esta enseñanza de hoy. Este shiur de hoy es para mí una de las cosas que nos habla proféticamente de la redención de la humanidad, de la redención entre, ¿verdad?, el perdón que Dios le da a aquellos que quieren buscar de su rostro, ¿verdad?, pero al mismo tiempo de la reconciliación, no solamente de las tribus, en el contexto de la historia de Israel, pero en el contexto moderno, cuando las naciones en Yeshua HaMashiach, que representan a Efraín, y también Judá, que representa a Israel, el pueblo judío, son traídos a una unidad y a una reconciliación, porque ese es el plan mesiánico de Dios, para que nosotros vivamos en un planeta, en el Ejad que Dios pretendió desde el principio para todos nosotros que creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Están interesados? Amén. Pues vamos hacia adelante. En Vayigash, en la Torah, veremos Génesis 44, 18 al 47, 27. 44, 18 al 47, 27. Eso es lo que comprende la porción Torah. De los profetas se mira Ezequiel, capítulo 37, 15, 28. Esa es la famosa porción donde se habla de los dos varas que son puestas juntas, que hay múltiples definiciones de cómo esta unificación, unos dicen que en forma de cruz, otros dicen que fueron puestas una al lado de otra, etcétera, pero más allá de la interpretación que le demos, más allá de tu interpretación, cómo tu interpretación de esos versículos afecta positivamente la percepción que tú tienes del Dios que quiere que te reconcilies. En vez de estar buscando diferencias, en vez de estar buscando cosas, malas crianzas, diferencias y crear separaciones innecesarias. Entonces, pacto renovado, Nuevo Testamento, miramos Lucas 24, 30, 48, de Hechos 7, 9 al 16, enfatizando los versículos 3 y 15, y después tenemos algunas otras escrituras alternativas que Dios nos permite alcanzarlas en el tiempo que tenemos. Mateo 1, 18 al 25, Lucas 2, 1, 21 y Filipenses 2, 5 al 11. Sin más que decir, vamos hacia adelante con Vayigash y les recordamos, hermanos, que estamos aquí en Raíces de la Fe. Es una congregación, una comunidad mesiánica. Estamos localizados al 1000 norte de la Beltline Road, aquí en Irving, Texas. Estamos a tu servicio, al servicio del Eterno y al servicio de su pueblo. Ven, congrégate con nosotros, arraígate a tu Mesías. Amén. Algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje incluyen Covenant and Conversation, Pacto y Conversaciones del rabino Jonathan Sacks. También miramos la guía de estudios para el JPS Bible. Es un comentario de la Haftarot, de la parte de la porción de los profética del Humash, lecciones de liderazgo del rabino Jonathan Sacks. También tenemos un poquito de Jesús en el Talmud, palabras, ¿verdad?, de que se ayuda con este libro a entender algunas porciones en los evangelios desde la perspectiva del Talmud.
el comentario moderno de la Torá para el hombre moderno acerca de la Torá, y también de mitos, leyendas y costumbres del Antiguo Testamento y algunos puntos o notas que se tomaron de Torah.com. Vamos hacia adelante. Esta es la porción número 11 en el transcurso de estudio anual de la Torá. Esta es Vayigash, que significa no necesariamente al concluir, no sé por qué siempre se me olvida cambiar algo, significa y él se acercó y se acercó. Dios mío, no sé por qué siempre me pasa que me olvido siempre de cambiar un aspecto. De todas maneras, ya ustedes saben, Vayigash significa y él se acercó y se acercó. Y no hay ningún tipo de mandamientos que se prescriban en esta porción. Vamos a hacer la oración todos juntos, por favor. Unánimes, vamos a agradecer al Eterno y bendecirle por su santa Torah. Berehut et Adonai Hamedorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendecimos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Muchas gracias. Ustedes siempre recuerden que yo no me paro, no es por no hacer respeto, sino para que puedan ver los que están viendo por el video, lo que está, o sea, la oración que la pueden leer. Vamos entonces hacia adelante, Génesis o Bereshit 44:18 en adelante. Les recuerdo que no, como siempre, que no leemos todos los capítulos en video, sino que son ciertos pedazos que escogemos para propósito de la enseñanza. En el verso 18 en adelante, entonces Yehuda se acercó. He aquí la razón por el nombre de la porción. Entonces Yehuda se acercó a Joseph y le dijo, por favor, mi señor, permite que tu siervo te diga algo en privado. Ya hemos estudiado esta parte en muchas ocasiones, ¿verdad? En la antigüedad, los reyes no permitían que mucha gente, especialmente extraños, se les acercaran porque eso podía implicar peligro para ellos. Se acercaban las personas que tienen confianza o que son servidores cercanos al rey. Y no te enojes con tu siervo, porque eres como el mismo faraón. En otras palabras, por favor, te estoy pidiendo esto, no te enojes, porque tú eres una persona poderosa como faraón. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, de que él tiene la autoridad, le está diciendo, yo reconozco que tienes la autoridad para decirme que sí, decirme que no, o simplemente mandar a cortarme la cabeza porque estoy atrevidamente pidiéndote que yo me acerque a tu persona. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen ustedes padre o hermano? Y esto es una tremenda pregunta porque establece un debate que se mira a través, ¿verdad?, de los tiempos, los sabios hablando acerca de qué puede significar. ¿Tienen ustedes padre o hermano? Por supuesto, el lector sabe a qué se está refiriendo él. Pero ellos se pudieron haber preguntado, ¿y qué tiene que ver si nosotros tenemos padre o hermano? ¿Qué contexto tiene cuando yo vengo aquí a comprarte comida y te estamos pagando dinero, estamos haciendo una transacción comercial, ¿verdad? Y ahora aparecen cosas de que primeramente nos acusaste que éramos espías posiblemente, nos mandaste a buscar una prueba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué estás haciendo preguntas personales que no tienen nada que ver con el negocio? Se diría hoy en día, ¿verdad? Es más, por medio de lo que estamos leyendo, y vamos a continuar para justificar lo que estoy tratando de proyectar. Nosotros respondimos a mi Señor, vuelvo y repito el 19, mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tienen ustedes padre o hermano? Está haciéndole una recolección de eventos. Nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre que es un hombre anciano y un joven hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano ha muerto. Así que de los hijos de su madre solo queda él y su padre lo ama. Es bastante información personal para una transacción. Pero
como él ya les había preguntado y los mandó a su tierra que trajeran al muchacho, ¿okay? Como dicen, esto es after, esto es después de que ha sucedido todo esto. Entonces le está diciendo, yo quiero que recuerde que usted fue el que nos mandó, nos preguntó. Entonces ahora el 21, pero dijiste a tu siervo, traédmelo para que pueda verlo. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar, en otras palabras, para saber que ustedes no me están mintiendo, para darme cuenta que ustedes están siendo legítimos. Él está implícitamente dentro de la conversación, él está diciendo, yo quiero ver si ustedes son personas de confianza. Nosotros respondimos a mi Señor, el muchacho no puede dejar a su padre. Dijiste entonces a tus siervos, no volverán a ver mi rostro si no están con ustedes sus hermanos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué implica decir, verdad? No volverán a ver, y tú dijiste a tus siervos, nos dijiste a nosotros, en otras palabras, no volverán a ver mi rostro si no están con ustedes sus hermanos. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué implica? Que le diga, ustedes no me van a volver a ver la cara. Eso es lo que implica, bien claramente, ¿okay? Es, ustedes aquí no pueden venir a comprar comida nunca más. Eso es lo que le está diciendo. Porque si ustedes no son capaces de probar lo que me están diciendo, porque yo quiero ver si me están mintiendo, ¿ok? Para darme cuenta si son espías. Eso es el plan de él. Obviamente él sabe quiénes son. Nosotros sabemos que José no se ha olvidado que ellos son sus hermanos. O sea, él tiene un plan que lo quiere desarrollar. Y él lo que está es presionando, llevándolos al extremo para ver cómo reaccionan. Para extraer la verdadera esencia de la personalidad que ellos tienen ahora, que han pasado 20 años. ¿Estamos entendiendo? ¿Okay? Desde que ellos vendieron a José. Porque la gente cambia. La semana pasada hablamos acerca de este punto, que hay un proceso de cambio, hay un proceso de transformación. Cada 5 años nosotros vamos en un proceso de mejoramiento, de crecimiento en las mejores circunstancias para algunas otras personas que no escarmientan con las malas decisiones que hacen en la vida y continúen en su descenso. Pero la mayor parte de la gente aprende, como dice mi esposa, de los cantazos que se dan en la vida, de los golpes que se dan en la vida. ¿Ok? Entonces, no volverán a ver mi rostro si no están con ustedes sus hermanos. En otras palabras, que no pueden venir a comprar más. ¿Qué significaba esa amenaza? La subsistencia de ellos, la sobrevivencia de ellos. El único que suplidor en ese mundo antiguo era Egipto. Por lo tanto, si no pueden comprar comida, no van a comer, se van a morir. Es extinción. Para nosotros, viendo la historia, nos parece como un cuento, pero realmente esto es histórico y es una realidad punzante. ¿Okay? Fuimos a ver a mi padre, tu siervo, y le dijimos lo que mi señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, volved y compradnos algo de comer, nosotros le respondimos, no podemos descender a Egipto, ¿verdad? Obviamente. Solo si nuestro hermano menor está con nosotros descenderemos, porque no podemos ver el rostro del hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Ellos entendieron el mensaje. Entonces, su siervo, mi padre, nos dijo, fíjense bien, ellos están sometiendo al padre, diciendo, es tu siervo también, Señor. Y tenemos que entender el contexto, hermano. Acuérdense que Egipto, aunque no tenía una mano continua de dominio sobre el área de Canaán, en la antigüedad, el reino que prácticamente toda esa región dependía de Egipto. Por lo tanto, eran como de cierta manera súbditos del reino egipcio, donde había un soberano y todos estos reyes pequeños de estas tribus que existían, que se estaban desarrollando, todavía no estaban completamente desarrolladas, ¿okay? Con excepción de los eteos y los amorreos y los filisteos que ya estaban fortaleciéndose. Estos eran las tribus más fuertes en ese momento. Pero como nos dice la misma escritura, de que Dios estaba esperando de que estas comunidades o estas tribus crecieran y llegara el pecado de ellos a un límite para que después Dios trajera sobre ellos el juicio. Y el juicio va a ser a través de utilizar al pueblo de Israel
para desocupar la tierra y que ellos se establecieran en esos lugares. Entonces la gente a veces dice, ves que esto fue una especie de invasión. No, no es una invasión. Porque acuérdense que ellos no llegaron como invasores. Abraham no llegó como invasor. Isaac no vivió allí como invasor. El mismo Jacob no estuvo allí como invasor. Ya tenían intereses establecidos. Y cuando el pueblo regresa de Egipto 400 años más adelante, es porque Dios así lo estableció. ¿Por qué? Porque Dios no es un injusto. Él lo que quería era limpiar la tierra. Dejó crecer, permitió que el mal creciera para tener la justificación o el veredicto necesario al crimen y expulsarlos, sacarlos de la tierra. Porque Dios no puede hacer eso si realmente no ha llegado al colmo el pecado. ¿Estamos entendiendo? Es como lo que estamos viendo hoy. Hay personas que están cometiendo crímenes horrendos en medio de nosotros, en medio de esta nación, y hay personas que quieren minimizar esas cosas. Y no podemos aceptar ese tipo de gobierno, no se puede aceptar porque la misma Biblia nos dice a nosotros los creyentes, y no me importa de qué lado usted esté, ya sea rojo, ya sea azul, eso no es el punto. La cuestión es que si nosotros como ciudadanos de un país tenemos como creyentes la responsabilidad de traer a nuestra comunidad una bendición, a una santidad, a una especie de fluir en prosperidad, en paz, en armonía. No podemos decir, allá sucedió aquello, no me afecta a mí, no me importa, porque entonces nos hace partícipes de la problemática. Porque la Biblia misma nos dice de que cuando hay gobernadores injustos, el pueblo se queja, pero cuando hay justos gobernando, el pueblo se alegra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en alegría, porque de esa manera podemos deducir de que la palabra de Dios está en medio de nosotros y la estamos poniendo por obra, por lo tanto, aleluya, todo funciona bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén estaba bien pobre. Amén. Aleluya, pues denle un aplauso al Eterno. Yo creo que tenemos que alejarnos de estas sintomatologías políticas que tenemos hoy en día, que hay una división que nos está afectando, y mire, nos está afectando en las familias. Hay familias que no se pudieron sentar en este Thanksgiving juntos porque la polarización a la cual se ha traído al pueblo, a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque hay intereses que nos quieren mantener separados en la esfera de la iglesia, en la esfera de la quejilá del Señor, nuestro Salvador, inclusive en el mesianismo. Están toda esta gente en raíces hebreas que están peleándose por una posición. ¿Por quién tiene la mejor enseñanza? ¿Por quién tiene la verdad? ¿Por quién tiene? Y todo el mundo peleándose por puntos teológicos que realmente no nos llevan a ninguna salvación. La misma Escritura nos hace un sentido bien claro cuando nos dice de que eso no sirve. No sirve porque desmoraliza a los otros creyentes que son un poco más débiles. Por lo tanto, miran este bickering, pelea verbal y de puntos y teológicos, y nunca vamos a llegar a nada. Estamos prácticamente creando, ¿verdad?, de una manera irresponsable, más denominaciones. Procuremos vivir en paz. Procuremos vivir en paz. Procuremos vivir como nos dice nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ya basta. Amén. Basta. 2025 tiene que ser un año de cambio. Sí, amén. 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 Aleluya. Fuimos a ver a mi padre, tu siervo, y le dijimos lo que mi Señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, volved y compraron algo de comer, le dijimos, ¿verdad? Para no repetirlo todo, de que no podíamos regresar, no podíamos descender. ¿Por qué? Porque no íbamos a poder ver tu cara. Entonces, 27, entonces tu siervo mi padre nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se me fue y yo dije, seguro que ha sido despedazado, por lo que le dijeron ellos. Y desde entonces no lo he visto. Ahí mismo, y desde entonces no lo he visto. Cuando él dice, seguro que ha sido despedazado. Y desde entonces no lo he visto. Muchos infieren que al utilizar esta fórmula de palabras, él está diciendo, yo no tuve las pruebas. Yo no tuve la evidencia más que
un trapo, ¿verdad? Sus vestiduras rascadas, manchadas de sangre. Y la semana pasada yo hice el comentario a ustedes de que porque él no surgió de su tienda, se levantó y fue a confirmar con sus propios ojos. O sea, si él lo hizo, la escritura no nos dice. Entonces asumimos automáticamente que él no se levantó a ir a confirmar porque lo sobretomó tan fuerte esta pérdida que tal vez lo neutralizó emocionalmente, pero la pregunta es ¿por qué no fue? No, yo quiero que me lleven a ese lugar donde mi hijo murió a manos de esa bestia. Porque también lo que muchas personas, si alguien mataba en la antigüedad a un familiar, pues entonces el vengador de la familia iba a buscar al que asesinó a ese familiar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, existen estas cuestiones. Lo que implica entonces esta fórmula es que él alberga ciertas dudas dentro de él. Porque eso es lo que me dijeron, en otras palabras. Suena como que ¿verdad? Cuando dice, seguro que ha sido despedazado. Eso fue lo que le dijeron a él. Y después, inmediatamente después de decir eso, dice, y desde entonces no lo he visto. Por lo tanto, como que queda una incógnita. ¿Por qué usa estas palabras? Como que suena que tiene dudas. ¿Ok? Entonces, si también me quitas a este, ¿por qué utilizas esas otras palabras? Pero si también me quitas a este, está insinuando como que al otro también me lo quitaron ustedes. ¿Me lo quitaste tú? Como que hay una especie de fórmula profética de discernimiento que él está hablando, no sé si conscientemente o por el Espíritu él está diciendo esto. Si ahora voy a tu, dice, si también me quitas a este y le sucede algo, harás descender mis canas al Sheol con dolor, al Seol, a la tumba. Si ahora voy a tu siervo, mi padre, Judá está hablando todavía. Entonces le dice a Joseph, si ahora yo regreso a tu siervo, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, puesto que su corazón está ligado al corazón del muchacho, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y tus siervos, o sea, estos hermanos que tú ves acá, harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, al Sheol con dolor. Toda esta palabra lo que están es determinando de que ahora Yehuda tiene una sincera preocupación o consideración por el dolor de su familia, por el dolor de su padre específicamente. No le quiere volver a dar un dolor, lo cual nos deja ver que hay una especie de concientización, maduración. Su espíritu es shalem, su espíritu ya está en sazón de madurez. Y dice en el 32, porque tu siervo mismo garantizó su seguridad. En otras palabras, yo mismo, el que te está hablando, le he garantizado a mi padre que yo se lo iba a traer de regreso. He empeñado mi palabra. Yo dije, si no te lo traigo, entonces cargaré con la culpa delante de mi padre para siempre. Yo me hago responsable, papá. Si yo no te cumplo, entonces, por favor, yo voy a hacer que cargue con esa culpa, no mis hermanos, sino yo. Yo soy el que estoy tomando el liderazgo en esto. Por lo tanto, te ruego que dejes que yo, tu siervo, me quede como esclavo de mi padre en lugar del muchacho y que el joven suba con sus hermanos. En otras palabras, yo estoy dispuesto a pagar, ¿verdad?, el precio de la esclavitud que le quiere aplicar a mi hermano que ha sido encontrado, ¿verdad?, culpable de algo que nosotros no podemos explicar. ¿Qué pasó? ¿Cómo apareció esta copa tuya dentro de la bolsa de comida de mi hermano? ¿Ok? No entendemos cómo, pero lo estás culpando, pues yo estoy dispuesto a llevar la culpa y el veredicto de lo que él supuestamente tiene que confrontar. En otras palabras, la actitud de un justo, hermano, la actitud de un justo carga las culpas ajenas y se queda callado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos el coraje o la valentía de hacer eso? En un mundo que hoy quiere justificarlo todo, que lo quiere estar exento de culpas, porque realmente se ha vuelto esto de que cuando alguien levanta el dedo es para tratar de hacer daño.
Y aquí lo vemos, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta, ellos sospechan. En otros años hemos estudiado de la perspectiva de los Midrashim, cómo los comentaristas de la Torah nos hacen ver qué podría haber estado pensando Judá, ¿se acuerdan? ¿Qué podría haber estado pensando Judá en ese momento que se le acercó? Pero que en su mente, dicen, pudo haber estado pensando, vamos a destruir a este hombre, ¿por qué nos está amargando? ¿Por qué nos está haciendo pasar? Esto es un plan, esto es un plan macabro, ¿por qué razón lo está haciendo? No lo sabemos, pero nosotros somos inocentes. Todo este debate interno, ¿verdad? Y que llegan a decir de que así como Simeón y Leví, creo que es, fueron y mataron a todos los que le hicieron daño a Dina, ¿ok? De que entonces de esa manera podían destruir a los líderes en Egipto, etcétera, etcétera. Eso es lo que hablan algunos de los Midrashim, tratando de ver la naturaleza, tratando de entender qué podría haber estado pasando en la mente de Judá. Ahora, en esta lección de hoy, o en este mensaje de hoy, en esta porción de la Torah de hoy, estamos examinando la parte positiva. ¿Qué ha pasado con Judá para que él llegue a esta madurez? ¿Okay? Para que él logre hacer que el corazón de Joseph no esté preocupado, cuidándose de no cometer el error que cometió confiando en ellos la primera vez. Porque aquí el proyecto es que Joseph quiera asegurarse de no reconciliarse con personas que posiblemente sus corazones continúan inclinados hacia la maldad. Nos parece un cuento, nos parece algo fantástico, algo de fantasía, pero esto es histórico. Entonces, y dice, por lo tanto te ruego me dejes que yo, tu siervo, me quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho y que el joven suba con sus hermanos, es decir, que regrese a su padre. ¿Y por qué decimos subir y bajar? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero para aquellos que nos miran por primera vez, entre más te acercas a la tierra santa, tú estás ascendiendo, porque estás ascendiendo al trono de Dios, donde Él invocó su nombre en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Sobre el monte Moriah o el área de Sión. Entonces, entre más cerca a la tierra de Israel nos vamos acercando, vamos ascendiendo a la presencia del Eterno en la tierra. Entre más nos alejamos y vamos a las naciones del mundo, pues entonces estamos descendiendo. Ahora, ¿por qué? Dice, ¿cómo podré subir a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría yo soportar ver a mi padre tan abrumado por la angustia. Entonces, estas palabras, este discurso de Yehuda es el que toca el corazón de Joseph. Ahora quiero que me vuelvan a ver acá. La mayor parte de nosotros podemos decir, wow, pues estaba facilito. No, hermano, cuando nosotros pasamos por circunstancias parecidas con la familia, en las relaciones, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien ha transgredido la lealtad, cuando alguien, pues, como dicen en inglés, double cross, cuando alguien te ha traicionado, te ha apuñalado las espaldas, entonces es difícil volver a germinar esa confianza. Y hay esas secuelas, pero hay algo que siempre, una persona que tiene el corazón bien localizado, que su brújula espiritual está dentro de lo que Dios quiere, hay siempre ese deseo de perdonar. Hay ese deseo de reiniciar relaciones, de mejorar, de curar, por lo menos, vendar las heridas. Siempre hay eso. Nosotros no podemos ser seres, si somos creyentes en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no podemos ser seres que andemos manteniendo corroña interna, porque entonces eso nos aleja de la misma presencia del Eterno. Tenemos que ser claros en esto. Yo no estoy tratando de ser drástico. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Porque el mantener odio, mantener corroña espiritual y esa latente
que uno, ¿cómo se dice? Amargura que uno siente hacia esa persona, significa de que estás afectado, estás envenenado por lo que esa persona te hizo. La ponzoña de su mordida está en tu sistema y no has logrado superarlo. Por lo tanto, tus decisiones están basadas en la experiencia que te marcó. Y tenemos que entender que mientras no movamos y no empecemos, es decir, no podemos ir por la vida, no me voy a olvidar de eso, me voy a olvidar, no, hermano. Usted no se va a olvidar de eso. Porque cada vez que usted mire a esa persona de largo, o cada vez que mire una foto, o cada vez que venga un recuerdo, usted va a sentir esa misma corroña. Se lo aseguro. Porque la ponzoña está dentro del sistema espiritual. Y tenemos que ir al punto central, al epicentro del problema para extraerlo, para una vez usé esta palabra, para hacer el apóxesis, es decir, quitar el problema, el tumor de raíz, cortarlo de raíz. Si no hacemos eso, continúa merodeando en nuestra existencia a través de toda la vida. Y eso a veces en muchas personas les puede causar la salvación. Si a Moisés desobedecer lo que Dios les prescribió, diciéndole, ábrele la piedra, y él garroteó la piedra 2 veces, y le costó la entrada a la tierra prometida, imagínense una persona que no otorga perdón, que camina su vida en corroña y hace decisiones a veces maldosas, a veces amargadas, a veces impacientes, a veces intolerante, a veces también inyectando un poco de ese mismo veneno a otras personas simplemente porque la vida le fue horrible o la trató a manos de otras personas, te trató mal. Entonces, no podemos hacer eso. Te puede costar la salvación. Nos puede costar la salvación. Y créame, no estoy tratando de ser drástico ni tradicional ni nada. Nos puede costar la salvación. El que va a medir eso es usted y el que va a juzgar eso es Dios. Por eso es que tiene que estar claro. Si nosotros perdonamos, es en la manera que perdonamos que vamos a ser perdonados. La oración de Yeshua es bien clara. El Padre Nuestro. Nosotros no podemos huir y tratar de justificar ni buscarle la vuelta a las cosas. Tenemos que perdonar. Dice este muchacho, ¿cómo sabemos que tu corazón ha llegado a ese momento? Cuando tu corazón está así en sazón como estaba el corazón de Judá en este último versículo, en el versículo 34 que estamos exponiendo. Porque dice, ¿cómo podré subir a mi padre si el muchacho no está conmigo? ¿Pensó eso Judá la primera vez cuando él sugirió que lo vendiera? ¿Qué dijimos? Bueno, es mejor que lo vendamos que lo matemos y derramar sangre de nuestro propio hermano. Claro que es mejor opción. Pero dijimos la semana pasada, había un interés de parte de él, porque él, ¿verdad? Él sabía que Rubén no iba a lograr, era demasiado callado y demasiado introvertido, Rubén, de acuerdo a lo que podemos leer y los comentarios. Pero al mismo tiempo, cuando hacía expresiones como que no tenía sentido común, como cuando se sugiere de que, papá, déjanos llevar a Benjamín, pero si le pasa algo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. O sea, ¿cómo se va a beneficiar el padre de eso? O sea, perdí a un hijo y también te voy a matar a mis nietos. ¿Qué locura es esa? O sea, a veces no utilizaba el sentido común. O sea, sus capacidades de liderazgo no estaban en función, tal vez en ese momento maduras. ¿Me entiendes? Pero era el mayor de ellos. Estamos hablando que ya era un hombre. ¿Okay? Y su sentido común como que no estaba bien. Tal vez un poco tosco de entendimiento. No necesariamente que era completamente malo, pero todos ellos maduraron, todos ellos transformaron. En este momento todos ellos están pendientes que no quieren que le pase nada a su padre, no quieren verlo sufrir otra vez. Entonces aquí, pero el punto es sobre Judá. ¿Cómo sabemos que tu corazón ha cambiado en referencia a esa persona que te hizo daño? Cuando dices, ¿cómo podría yo ver a mi padre sufrir cuando mire que yo no regreso con su otro hijo? Es decir, está consciente del dolor que se le causó al padre la primera vez, pero no quiere volver a pasar eso porque seguramente él se muere.
Entonces, al escuchar esto, Joseph se da cuenta, mi hermano ha cambiado. Mi hermano ha cambiado. Y eso fue lo que le soltó el corazón. Lo obligó a ver la realidad, que ya no era el mismo. Porque como dijimos hace un momento, eso no lo pensó la primera vez. Se le causó la muerte, planificaron cruelmente y sin escrúpulos llevarle la ropa llena de sangre y decirle, se lo comió un animal. Entonces, nadie puede ni tiene el poder de predecir el completo resultado o ramificación de nuestras acciones basado en números, matemáticas y estadísticas. Nosotros podemos hacer muchas calculaciones. Podemos calcular los juegos de fútbol y todas las cosas y decir cuánto va a ser más o menos cómo va a ganar este equipo sobre el otro equipo, cuántos puntajes, etcétera. O las estadísticas de la economía. Pero nadie sabe a ciencia cierta, 100%, que sí va a ser así. Podemos calcular, pero atinarle exactamente es imposible. ¿Por qué? Porque hay otros elementos en el asunto. Está el elemento humano. Cuando alguien interfiere, cuando alguien interviene, como hablábamos antes de empezar, que hay fuerzas que quieren intervenir para violentar y parar que lo que ya está establecido se dé. Y entonces miramos cuáles son las calculaciones que se están tomando de un lado para con el otro para evitar que sucedan cosas. Y entonces podemos ver en nuestra propia vida cuando el enemigo está metiendo sus manos. Cuando hay un ataque continuo, una racha de cosas que empiezan a suceder, sabemos entonces que hay algo que va más allá de fuerzas humanas. A veces el enemigo va a usar personas alrededor nuestro para tratar, las utiliza, y gente que se deja utilizar para hacer el mal. A veces gente del pacto y a veces gente fuera del pacto. ¿Okay? Pero estas calculaciones es imposible que nosotros sepamos los resultados exactos. Es simplemente mantenernos precavidos. Y dice, y podemos acercarnos al potencial del resultado. Sí nos podemos acercar a ese potencial. Pero siempre hay un margen de error de un 3 o un 5%. Siempre hay un margen de error en todo proyecto. Y hay un margen impredecible o incalculable sobre ramificaciones potenciales. ¿Qué significa eso? Y hay un margen impredecible. Siempre hay un margen que no podemos predecirlo. ¿Okay? Y es incalculable, no se puede calcular. ¿Cómo lo vas a calcular si es impredecible? Entonces, ¿sobre qué? Sobre las ramificaciones, como dije anteriormente, el elemento humano. Algo que no pusiste en el plan, que no anticipaste en el plan. Puede ser que alguien vino, que alguien hizo, que alguien solucionó esto. O sea, o alguien paró algo y todo eso va a afectar el resultado que tenías programado. Es decir, lo que puede suceder de forma sorpresiva e inesperada o que no está calculada. Tenemos que siempre, como dicen en inglés, hacer un plan B. Si esto no me sale a pedir de boca, yo tengo que tener una opción B. Hay una frase famosa en español como la existe en inglés. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Qué significa eso? Mira, hermanos, a veces las situaciones de la vida se van a desarrollar. Usted no tiene control. ¿Tenía control Joseph de lo que le hicieron los hermanos? No. ¿Tenía control Joseph de lo que podría estar pensando su papá? Él no sabía exactamente. Lo que sí sintió fue un rechazo en un momento dado, no toda la vida porque su padre lo amaba. Pero la semana pasada exploramos que por qué Joseph no se regresó cuando tuvo poder. ¿Por qué? Porque a la larga pensó que su padre también lo rechazaba. ¿Por qué me mandó donde estos malcriados y estos me terminaron haciendo esto? Estaría esto hablado. Es muy posible de que él haya pensado de esa manera. No lo sabemos. Podemos hacer planes, pero siempre es bueno presentárselos a Hashem para que nos ayude y que Él nos ayude a realizarlos al 100%. Eso no significa que porque usted no tenga la certeza de que un proyecto le va a salir al 100%, no significa que no le pueda salir. O sea, no es llenarnos de ansiedad e inseguridades y neutralizar sus acciones para salir adelante en la vida. No,
pero tenemos que involucrar al Eterno. Es necesario involucrar al Eterno, hermanos, cada vez que nosotros decimos, yo voy a hacer tal cosa, y voy a hacer, y te vas, y no, y ni siquiera te sentaste, Señor, ¿sabes qué? Voy a invertir dinero, voy a invertir, voy a atraer a mi hijo, voy a involucrar a un familiar, voy a traer a esta persona, amiga mía, Señor, que compaginemos bien. O sea, para que me ayuden en el negocio, que no hayan desavenencias. O sea, a veces asumimos, no, trae a fulanito, sí, yo los conozco, vamos a hacer esto. O sea, tenemos confianza. Todo eso está bien. Pero estás involucrando a Dios. A la larga, Dios, cuando empiezas a orar por eso, te dice el Espíritu, no involucres a fulanito tal. ¿Me está entendiendo? Que usted no sabe el futuro, pues esos son los elementos incalculables. Usted no sabe cómo se va a desarrollar el futuro. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos. Hermanos, tenemos que precavidos en el sentido de utilizar la sabiduría más grande del universo. Y usted me dirá, yo no la tengo. Sí la tiene. Claro que sí la tiene. Usted tiene a Dios de su parte. Y cuando usted lo involucra en su vida a través de la participación del Mesías, quien dice, nadie va al Padre si no es por mí, y usted tiene al Mesías en su corazón, créame que usted tiene la accesibilidad al poder y al conocimiento, a la sabiduría más poderosa del universo. Amén, amén, amén. Entonces, haga uso de ella. Simplemente, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hagamos uso de ella. ¿Okay? Podemos hacer planes, pero hay que presentárselos a Hashem. Dios no es alguien que nos manda o nos alinea sufrimiento para probarnos o para pulirnos. Hermano, nos tenemos que pulir. Eso es parte esencial. Es parte que usted no puede evitar, cambiar, transformar, modificar en la vida. Usted tiene que pasar el proceso de las pruebas. Lo primero que usted se enfrenta como un ser humano es en el vientre de su madre. Usted tiene que crecer en ese huevo, en el vientre de su mamá. Y tiene que ir creciendo. Y cuando usted se va estirando, usted va abriendo que esa bolsa llena de el líquido amniótico, es que se vaya estirando y va creciendo, ¿verdad? O sea, no es que el muchacho empiece a empujar, pero normalmente eso va creciendo con el tamaño del bebé. Pero después, ¿qué pasa? Tiene que pasar por el útero de salida, o decir, tiene que salir. Y eso es una resistencia. Eso es una resistencia. Muchos niños se han quedado ahí. Han perdido su oxigenación y se mueren ahí. Eso es una resistencia en la vida. Su vida tiene ese tipo de resistencia hasta que usted pasa y usted sale. Entonces, la madre ha dado a luz. Es decir, trajo a luz una vida. Pero muchas veces no vemos que la vida empieza con una resistencia, que hay que empujar para que salga el muchacho. ¿Okay? Entonces, no es que Dios nos alinee para probarnos, es parte normal de la existencia. Tenemos que crecer. Y las resistencias son exactamente la metodología como nosotros crecemos. Entre más resistencia tenemos, nos volvemos más ávidos, más hábiles, más ¿cómo se dice? En potencia nos volvemos más overcomers. ¿Cómo se dice? Vencedores. Y si tenemos a Dios, a Yeshua en nuestra vida, somos más que vencedores en el Mesías. Amén. ¿Amén? Entonces, es cierto que a los justos les sobrevienen pruebas, pero no todas son retos de parte de Adonai. Cuando usted le pide ciertas cosas a Adonai, Dios te va a poner retos. Cuando Dios te manda una misión, es muy posible que eso incluya ciertos retos, porque lo que quiere, ¿sabe Dios cómo vas a dar? Pues sí, Él sabe el futuro del presente. Yo lo he enseñado en muchas ocasiones. Es para que nosotros, o sea, las pruebas son para que Dios se dé cuenta de dónde estamos. No, es para que nosotros mismos nos demos cuenta de dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón, qué tan persistentes, qué tan leales, tan fieles somos a Él. Es para que nos demos cuenta de que nuestras capacidades son limitadas, pero con Él nuestras capacidades son exponencialmente poderosas en Él. Si nosotros no creemos eso, estamos limitando la mano de Dios. Al Dios Todopoderoso lo estamos limitando en nuestra vida. Tenemos que creer en el Dios sobrenatural. Amén. Amén. Entonces, hay pruebas o resistencias en la vida
de índole natural, de crecimiento, de experiencia y de madurez. Hay accidentes, errores, así como negligencias y rebeldías. Negligencias y rebeldías. Negligencia que te deje caer, lo hago más tarde. Procrastinación. La procrastinación es uno de esos. Hablamos hoy de levantarnos, que necesitamos cafecito, pero hay unos que prefieren aquí con una hembrada de Dios de que no quería nada en la mañana. No, pero es cierto, hermano. A veces procrastinamos en cosas que son sencillas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que son las pequeñas zorras las que echan a perder el huerto. Son esas pequeñas cosas, esos pequeños defectos nuestros que, como son nuestros, somos permisivos y no queremos. Y dejamos, lo posponemos y de repente se viene ese problema como un hombre, ¿verdad?, armado, como lo mismo lo habla de la pobreza, el que no quiere trabajar se va a empobrecer. Y eso viene como hombre armado, quiera la persona o no. Lo dice la Biblia, yo lo creo y lo he visto. ¿Okay? Hay pruebas y resistencias, como dije yo anteriormente, pero algunas son para experiencias y madurez, y los accidentes a veces vienen por negligencias. Somos irresponsables con las responsabilidades. Y rebeldías, que eso es cuando, porque se me metió. En hebreo se dice davka, a propósito. ¿Okay? Rebeldías. ¿Y por qué estoy rebelde? Porque yo quiero darle una lección, pues que sepa que a mí nadie me domina. Lo estás haciendo a propósito. Eso es una actitud davka. ¿Okay? De que lo quiero hacer a propósito para demostrarle que no. ¿Okay? No hagamos eso. Es contrario al corazón de Dios. Es contrario. O sea, el davka, el ser una persona presumida de que dice, no, a mí nadie me va a mover, yo soy así y nadie me va a cambiar. Lo estás haciendo a propósito, entonces tienes una presunción, te estás elevando, lo que significa que Dios está lejos de ti en ese momento. ¿Cómo lo puede comprobar, pastor? ¿De dónde saca eso? Bueno, pues la misma Biblia, lo hemos hablado en otros ejemplos. Pero uno de los grandes ejemplos que ponen los sabios es porque comparan esta situación de Judá en frente de Joseph, y Joseph teniendo ahora el poder de poder aplastar a su hermano que decidió venderlo, no lo hace. Y lo comparan con la actitud de Saúl y de David, que son reyes. Son, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los comparan? Porque dice, David cometió errores, pero no perdió su reino. Pero Saúl sí. ¿Por qué? Porque él cometió fallas y se puso a estar de prevaricador e insistiendo que había hecho las cosas bien, mientras que en el momento que Natán llegó y le dijo a David, tú eres un sinvergüenza, tú eres un pecador, tú le robaste la mujer ajena a aquella persona y lo mandaste a matar, ¿qué hizo él? Se arrepintió inmediatamente. No se puso el tú por tú con Natán, el profeta, sino que se arrepintió y fue amargamente, lloró, pero hubo consecuencias. Entonces, el punto aquí es el corazón, la integridad. ¿Okay? La integridad es importante, porque es la integridad, y como dijimos, no puedes crear integridad si no eres accountable, si no eres una persona que quiere ser contable o dar cuentas a alguien más. No puede haber integridad si hay deshonestidad, mentiras todo el tiempo. No puede haber integridad si no tienes la capacidad de perdón, porque todo eso limpia. Son herramientas de limpieza espiritual. Entonces, la integridad solo se puede sostener cuando tiene pilares como este, la honestidad, el ser una persona que no se basa en mentiras, ser una persona de que quiere perdonar, porque de otra manera no hay integridad, no te sostiene, no hay integridad completa. Y aquí se presentó vulnerable Judá, una persona diferente a lo que miramos anteriormente. Y podemos también ver cómo sucedió esto. Bueno, posiblemente cuando él se separó de sus hermanos después de la venta de José a la esclavitud, se separó de su hermano porque él empezó tal vez a ver de que estaban caminando las cosas mal.
Pero dice la Escritura, y dicen, esta es la opinión de los sabios, ¿okay? Te puede escudriñar el Humash y los Midrashim, las enseñanzas, que dice de que él empezó a descender aún estando dentro de Canaán. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer negocios con las naciones que estaban ahí. Yo sé que tocamos un poco de esto la semana pasada. Se casó con mujeres que se entienden eran cananeas, y si eran cananeas, eran paganas. Luego casó uno de sus hijos con otra cananea. Por la manera como él se regía, en primeras instancias, lo podemos ver su carácter, cómo era y toda la situación. Sus hijos no fueron creados en el temor a Dios, lo cual trajo sobre ellos la muerte repentina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron la voluntad de Dios. No estaban haciendo honra a lo que Dios quería. Dios lo que quería era que ellos procrearan, empezaran a reproducirse para ser una nación de acuerdo a lo que le prometió a Abraham. El primero, Onán, ¿no?, vertir su semilla en el suelo, estaba negando el mandato que Dios dio a la humanidad, o sea, a la línea de la humanidad, la línea que Dios eligió. Y después su hermano tampoco quiso honrar ni a su hermano muerto, ni tampoco a la esposa que le dieron. Y también, no era Onán el que vertía, era dice que fue un hombre malo. El segundo fue el que vertía afuera porque no le quería dar descendencia. Así que perdonen la confusión ahí, pero le sucede al mejor. Así que prácticamente el primero era un hombre malvado y el segundo vertía su semilla afuera y no quería embarazar a su esposa. Por lo tanto, estas cosas fueron juzgadas por Dios como maldad. Y después, ¿qué sucede? De que su nuera termina vistiéndose de prostituta, lo cual, mira el carácter que él tenía, el carácter que Judá había, la manera como él hacía las cosas, que estaba buscando una prostituta en vez de buscar una mujer. Su mujer había muerto, ¿por qué no buscarse otra esposa? Sino de que él, o sea, su moral estaba también baja. Es decir, todas estas actitudes, todo lo que le está pasando en su ambiente familiar y su ambiente personal, nos enseña que había un declive, había un descender de la moralidad en él. Pero ¿qué sucede? Que al final de la historia, cuando Tamar es culpada de haber sido una mujer infiel a la familia, a sus maridos muertos, etc., y que ella no se mantuvo en pureza, ella lo descubre, no enfrente de la gente, pero le presenta de que él es el padre de ese niño, y entonces él dice aquella famosa frase, y dice, verdaderamente, ella es más justa que yo. Y ahí él cae en vergüenza, porque él lo hace enfrente de la comunidad, y entonces él cae no solamente en vergüenza, pero lo trae a un entendimiento. Yo tengo que hacer cambios en mi vida porque todo me ha ido, como dicen, vernáculamente hablando, de patadas. Las cosas están mal. Entonces yo necesito cambiar. Y de ahí miramos que vemos a este producto refinado de Judá, que empieza a tener una actitud diferente hacia la vida. Entonces, ahora, hay frustraciones que vienen, percances en medio de la vida, hermanos, pero no todo viene porque Dios es el culpable, porque Dios ha mandado eso. Dios no hace eso. Dios lo que quiere involucrarse en nuestra vida para ayudarnos a salir de esas pruebas. Pero no es Dios quien nos receta castigos como escarmiento. Pero sí hay momentos que Dios nos prueba para entender, ¿verdad?, en dónde estamos. De algo tenemos que estar seguros, y es que cómo procesó Joseph el rechazo de sus hermanos, y hasta en un momento que su padre lo rechazó, en referencia a sus sueños proféticos. ¿Cómo él procesó esto? En medio de las pruebas, errores, accidentes o persecuciones, Hashem siempre está en la esquina de sus hijos. ¿Y cómo procesó Joseph ese rechazo de sus hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo lo procesó? Es bien fácil. Encontrando la manera de intervenir
para solucionar nuestros dilemas. Dios está siempre allí activo. Dios está que quiere solucionar nuestros dilemas. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Joseph? ¿Okay? Es sentarse, como dice en lo amarillo. Dice, cambió su autopercepción. Yo puedo decir, mis hermanos no me quieren, me rechazaron, me vendieron, yo soy una víctima, y obtener la actitud de víctima, o mantener la esencia de su espíritu, como él había sido siempre. Él no tenía que modificar nada, simplemente optó por mantener esa autopercepción viva. En vez de la actitud de víctima, continuó percibiéndose como agente de cambio y de resiliencia. Nosotros hoy en día tenemos que adoptar esta actitud de resiliencia. Significa como cuando tiramos una pelota y la tiramos contra la pared, ¿qué efecto hace? Rebota. Esa palabra es que nosotros cuando tenemos situaciones adversas en la vida que nos golpean contra la pared, es rebotar hacia atrás. Eso es resiliencia. Es no dejarte vencer por el ímpetu, por la fuerza demoledora de las aguas que vienen. Si tu fe ha sido construida sobre piedras, como nos indica Yeshua, entonces nosotros vamos a sobrepasar ese problema. Pero tenemos que tener esta actitud de resiliencia, es decir, rebotar en contra del problema para atrás. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, no optó por el enojo, ni por la venganza, o por traicionar de regreso. No se puede hacer eso, porque entonces te conviertes en tus enemigos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es el testimonio que nosotros podemos presentar acerca del Eterno, que nos ha limpiado, nos ha perdonado? ¿Qué ejemplo podemos dar que estamos caminando en las pisadas de Yeshua? Es el testimonio. Se mira afectado. No dejó que su alma se llenara de rencor ni odio. Eso es lo que estábamos hablando en su momento. El odio va a traer ese estado de decadencia, que empieza a deteriorar, que empieza a traer una gangrena espiritual. Joseph optó por mantener esta palabra, keshurah, diga conmigo, keshurah, que es una integridad. Keshurah es integridad, es rectitud. ¿Okay? Ustedes saben que de esa palabra se usa en español una palabra que usan, keshurah o cachureco. Le dejan cachureco a las personas que son ortodoxas, especialmente personas religiosas. Mira, este es bien cachureco, o sea, bien entregado, bien de actitud de rectitud y de integridad. ¿Okay? Y también le dicen también en algunos países, en México, creo que también en Centroamérica, bueno, en Centroamérica se usa definitivamente, le decían a personas miembros del partido opositor, ¿okay? Y se les decían cachurecos. También en México creo que se utiliza, creo que en Guatemala también, pero son cosas que a veces vienen de palabras que tienen raíces hebreas. Keshurah es integridad. Él no tenía que perder la integridad de su identidad. Él no tenía que transformarse a ser otra persona, simplemente porque la vida me trajo este ímpetu tan amargo de parte de mi familia. No podemos permitir eso. Porque Dios quiere usar tu integridad. Dios te creó con todos esos atributos de esa personalidad, esa forma de ser. Hay ciertas cosas que necesitan mejoramiento. Hay ciertas cosas que necesitan refinamiento. Hay ciertas cosas que tenemos que crecer, estudiar, ¿verdad? Educarnos, mejorar. Pero la esencia de tu alma, Dios la va a usar para alcanzar a personas que miren similitudes de carácter en tu persona. No sé si me doy a entender. Tu personalidad tiene una capacidad de conectar con personas que se parecen o con personas que compaginan con tu personalidad. Hay veces que personas sienten un repelo hacia otras personas y no saben por qué. ¿Sabes? Porque la personalidad de ellos. Hay unas que por cómo se viste, que cómo caminan. A veces la gente se va por estas cosas exteriores, pero nosotros debemos de ser buscadores de almas. Así es, ¿ven? En el libro de Génesis vemos la historia de una descendencia de que se convierte, ¿verdad?, en una familia. ¿Verdad? Estamos hablando de esta descendencia de Abraham y eventualmente en una nación. Esta es la historia en Génesis. Esta es la historia de Génesis.
sin tenernos que llevar hasta a Adán y Eva, podemos empezar con Abraham. La historia de Génesis es el desarrollo de una pareja que se convierte en una familia pequeña, y esa familia pequeña empieza a crecer en una familia más grande, a una tribu, por decirlo de él, todavía no se habían separado todavía por tribu, pero la tribu de Jacob, podríamos decirlo, y eventualmente crecen como una nación. ¿Okay? Porque en la misma promesa de Hashem le dice a Jacob, cuando Jacob está dudando, le dice, no dudes. Se le aparece en un sueño y le dice, yo quiero que vayas a Egipto, porque ahí toda tu familia se va a convertir en la gran nación que yo quiero hacer de ustedes. Entonces, todo es un propósito. Eso lo termina de convencer. Cualquier duda se disipó en su mente y inició el camino hacia Egipto. Okay. Ahora, aleluya. Pero en el proceso hay desacuerdos y competencias. Lo hemos visto, ¿no? Desde el principio. Competencia entre Caín y Abel. Competencia entre Isaac. No competencia entre Isaac, entre Jacob y Esaú. Y ahora miramos entre las matriarcas, quién era la mejor esposa, quién quería ser la esposa número uno, y eventualmente esto se ramifica a los hijos, y hay esta competencia de los hijos por el primer lugar. ¿Qué pasó? Una avispa anda en la casa. A wasp is in the house. Ok. Padre Santo, en el nombre de Yeshua, que no aterrice en mi pelo. Padre eterno. Ok. Entonces, ¿qué decimos? Los conflictos entre hermanos y hermanas. Bereshit está lleno de emociones y sentimientos fuertes de conflicto y de reconciliaciones. Hermano, que tu vida está llena de conflictos. Aleluya. Perdona que estamos en el aire. Pero eso es peligroso. Yo no quiero terminar con mi ojo hinchado. Así que disculpen, ¿verdad? Que estamos en medio de esto acá. Pero, aleluya. Entonces dice, los conflictos entre hermanos y hermanas. Bereshit es una historia de emociones y sentimientos fuertes de conflicto. Entonces, no es que Dios no quiera que tengamos estos conflictos, porque sabe que a veces en situaciones de conflicto se habla la verdad. Y cuando se habla la verdad, sin ofensa, a veces hay ofensas, yo no sé, pero lo importante es que haya resoluciones, lo importante es que haya la intención de mejorar, la intención de perdonarse, de reconciliarse, ¿ok? Inclusive, donde nosotros podemos vernos llorar. A veces a los hombres no se nos permite llorar muy a menudo. Socialmente hablando, no se nos permite llorar. ¿Por qué? Porque llorar es implicativo, dicen, ¿verdad? En las tradiciones machistas, como lo escucharíamos hoy decir, de que los hombres no lloran o que no deben de demostrar sus sentimientos. Pero en este ámbito familiar donde estamos viendo, donde José y sus hermanos están llorando, se están reencontrando, se están dando cuenta de que Joseph no ha muerto, sino que está vivo y que en vez de tomar una actitud de venganza, los ha perdonado. Los justifica diciéndole a ustedes no tuvieron la culpa. Fue Dios que tuvo el plan de enviarme adelante para salvarlos a ustedes. Para salvarlos a ustedes. Entonces, aleluya. Repasemos un momento algo de la última parashá de la semana pasada. Les voy a pedir que si pueden sentarse. Gracias. Vamos a repasar un poquito de la parashá de la semana pasada para ver cómo se está desarrollando esto. ¿Okay? En Génesis, voy a recontar esto parafraseando y voy a leer esto rapidito para que tengamos el contexto. Joseph ordenó al mayordomo de su casa que llene los sacos de los hombres cananeos con todo lo que puedan para que ellos lleven, es decir, con toda la comida o de granos, y que les ponga el dinero que pagaron por los granos de regreso dentro de cada uno de sus sacos. Joseph ordena también, pero pon mi copa, la de plata, dentro del saco del hermano menor de ellos. Todos están viendo el plan, junto con su dinero de trigo. El empleado hizo lo que Joseph le dijo que hiciera. Cuando amaneció y comenzaron ellos a salir de la ciudad, fueron enviados con todo y sus asnos de carga. Pero antes de alejarse mucho de la ciudad, Joseph mandó al mayordomo que los alcanzara y los acusara de que habían cometido algo malo.
Los acusa de habérsele robado una copa especial hecha de plata. No se me desconecte, pongan atención. La cual él usa para adivinar. Es bien interesante. Aquí Joseph está mandando un mensaje que tiene no solo que ver con su autoridad física sobre Egipto como visir. Es decir, yo soy el virrey y tengo el poder de aplastarlos por lo que acaban de hacer. Ellos saben que él es un hombre poderoso, no lo tienen que, pero se lo está mandando prácticamente a decir. Pero los amedrenta mencionando que tiene, no lo dice exactamente de esta manera, pero que la palabra en hebreo es poder, koach. Él tiene poder, koach, ¿okay? De adivinación. Y la adivinación era parte intrínseca, cultural de Egipto desde la antigüedad. Los magos, los brujos, en inglés sorcery. ¿Okay? Todas estas cosas, o sea, que tenía capacidad de mago, de profetizar, porque adivinar el futuro, adivinar las cosas, tiene un elemento de profecía. Era algo a lo que ellos están acostumbrados, tal vez no en los términos o en el vernáculo egipcio que se usaba de otra manera, pero dentro de la cultura de ellos, profecía, profeta o vidente en esos tiempos, era un don que era otorgado por Dios. ¿Okay? En otras palabras, los magos y brujos de Egipto no eran cosas raras, eran cosas de ese tiempo. El guardia y capataz de Joseph registra sus bolsas y dice, registra las bolsas de ellos, ¿no es este el cáliz en el que bebe mi señor en verdad el que usa para adivinar? Está prácticamente haciendo una acusación. Lo hemos encontrado. He encontrado la copa en el costal de Benjamín. Lo que han hecho es malo. Ellos respondieron confundidos. ¿Por qué habla mi Señor de esta manera? ¿Por qué nos está acusando? ¿Por qué nos acusa de esa manera? Jamás permite a Dios que hagamos semejantes cosas. Estoy parafraseando. ¿Okay? Defendiendo su kashurah, nuevamente defendiendo su integridad. Kashurah, su integridad, su honestidad. ¿Por qué usted está hablando de esta manera? No nos conoce. Entonces, y menciona lo siguiente, que habían regresado el dinero del trigo que compraron anteriormente y que les pusieron en sus costales y los trajimos de Canaán. En otras palabras, nosotros les trajimos el dinero que nos metieron de regreso en los costales y lo trajimos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de robar oro o plata del Señor de ustedes? Y entonces se regresaron a la casa de Joseph, donde Joseph les dice, ellos dicen, yo voy a pagar por lo que hizo mi hermano. En otras palabras, no, el culpable es el culpable, los demás se pueden ir en paz. En otras palabras, él está haciendo la presión de que ahora el muchacho se queda para ver cómo reacciona Judá. Entonces, por eso es que estamos viendo todo lo que es. Ahora, esta explicación se la doy a manera de compartir con ustedes, porque leyendo este libro de mitos, leyendas y costumbres en el Antiguo Testamento, que es un estudio comparativo con capítulos de recursos escritos por este señor escritor Sir James Fraser. Esto es un libro bastante viejito, ¿okay? Pero en la página 218 y 219 de este recurso, mitos y leyendas, lo que dicen los patriarcas, dice esta explicación. Y cuando los hermanos fueron traídos de vuelta y confrontados con José, él repitió estos reproches diciendo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede adivinar? En otras palabras, otras versiones dicen, ¿no saben que un hombre como yo tiene poder para adivinar? De aquí podemos inferir que José se enorgullecía en particular de su poder de descubrir a un ladrón por medio de su copa adivinatoria. ¿Okay? El uso de una copa en la adivinación no ha sido poco común en literatura, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos. Aunque el modo particular de emplearla para ese propósito no siempre ha sido el mismo. Bueno, uno de los grandes ejemplos tenemos que Nostradamus dicen que hacía también sus predicciones de esa manera, viendo a una copa llena de agua o algo por el estilo. Así, en la vida, el filósofo neoplatónico Isidoro
leemos que que el sabio se encontró con una mujer sagrada que poseía un talento divino de un tipo notable. Ella solía verter agua limpia en una copa de cristal y a partir de las apariciones en el agua predecía las cosas que sucederían. Tales predicciones a partir de las apariciones en el agua formaban un tipo especial de adivinación al que los griegos dieron el nombre de hidromancia. Esa es la manera como se le llamaba en la antigüedad. Los griegos le pusieron a esta capacidad de poder ver el futuro observando en una copa que tenía agua, ver el futuro, y le llamaban hidromancia. No sabemos cómo utilizó José su copa mágica para descubrir a un ladrón o para otros fines de adivinación. Bueno, la explicación es clara. Nadie había cometido ningún robo. Él lo planeó. Por lo tanto, por implicación de lo que los mismos, el escritor de la Torá nos está enseñando, es que como era un plan fabricado por Joseph para ver cómo estaba el corazón de sus hermanos, para exponerlos en presión social, ¿para qué? Cuando una persona está bajo presión y se enoja, y de la manera como esa persona se conduce, nos deja saber dónde está su estatus espiritual, dónde está su estatus de persona madura, dónde está su estatus de persona pensante. Cuando una persona reacciona como reaccionaba antes, sin ningún tipo de cambio, pues entonces esa persona no está caminando en la voluntad del Eterno, porque está actuando exactamente como actuaba antes, o se convierte en la manera como los agresores que tienen enfrente lo están aturdiendo, lo están atacando, y entonces él contraataca de la misma manera, significa que esa persona no ha cambiado nada. ¿Okay? Entonces, es decir, que ese parapeto, ese disfraz espiritual o de persona correcta se cae porque bajo presión la persona saca lo que es. ¿Okay? Ahora, dice, no sabemos, ¿verdad? De qué manera. No sabemos cómo utilizó José su copa mágica para descubrir a un ladrón o para otros fines de adivinación, pero podemos conjeturar que se suponía que debía sacar sus conclusiones de las figuras que se le aparecían en el agua. Sin duda, este modo de adivinación todavía se practica en Egipto. Lo es, todavía se practica en muchas partes del mundo. Y puede haber estado de moda en ese país conservador desde la antigüedad remota. Su nombre moderno es espejo mágico. Así le llaman en los circos. O así le llaman en algunas ferias, el espejo mágico. ¿Okay? Ahora, aquí hay una controversia, porque entonces, ¿cómo es que José va a estar utilizando magia? Yo le aseguro que el José que nosotros estamos leyendo, aunque pudo haber tenido ciertas influencias egipcias en su vida, como vestirse como los egipcios, ¿verdad? Para tener, eso es como un uniforme que él tenía que adoptar culturalmente para ejercer la autoridad que se le había puesto en sus manos. De otra manera, los egipcios no lo iban a ver como un egipcio, sino como un extranjero. Entonces él tenía que apropiarse de ciertas cosas culturales, pero no de las cosas espirituales. Entonces yo no creo, ¿verdad? O sea, esto es una manera de que este escritor nos presenta una posibilidad, pero yo estoy en desacuerdo porque no creo que Joseph utilizaba el sorcery, que utilizaba la brujería para buscar, ¿verdad?, adivinar. Yo creo que el don de él era divino, venía de parte de Dios y que él no necesitaba de ningún tipo de copa cuando él en su tierra nunca necesitó estas cosas para que Dios le diera, ¿verdad?, mensajes proféticos. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, simplemente quería hacer esa aclaración porque obviamente cualquier persona puede decir, ¿se dan cuenta? ¿Ves que también Joseph utilizaba la magia? Entonces, para justificar e irse por ahí y romper los códigos que Dios nos estableció. No, no se puede hacer eso porque tenemos que entender de que hay una dirección. La idolatría incluye la brujería, la manipulación, incluye esta utilización de cosas esotéricas para justificar que hay poder. Entonces eso es idolatría y él no se iba a meter con esos juegos. O sea, es simplemente aclaración. Ahora, quiero continuar hacia adelante porque uno de los puntos más importantes en esta porción es que el nivel de perdón que Joseph está dispuesto a otorgar a sus hermanos, porque está ahí, pero no puede dejar desbordar inmediatamente.
como lo dije anteriormente. Pero mire lo que dice Filipenses 2:5 al 11. Que la actitud de ustedes hacia los demás esté gobernada por su estar en unión con el Mesías Yeshua. Así como yo deseo ser Ejad con Mashiach, mi deseo tiene que estar con ustedes. Primero con la gente del pacto. Que obviamente no significa que si una persona de allá afuera o dentro del pacto quiera agredirme, quiera hacerme mal, está complotando cosas negativas en contra de mí, pues obviamente yo me tengo que hacer a un lado, apartarme, ¿verdad? Pero en un momento que las personas vengan y demuestren arrepentimiento, yo no puedo retener perdón. No debo de retener perdón. Tengo que asegurarme que esa persona sea sincera. Hablar y exteriorizar, ¿verdad? Para ver dónde está su keshurah, dónde está su rectitud. Diga conmigo, keshurah. ¿Qué? ¿Dónde está su rectitud? ¿Dónde está su integridad? Si realmente o está haciendo nada más un acto. Aunque estaba en forma de Dios, dice la Escritura, o en una forma de divinidad, o sea, de su esencia divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Al contrario, se despojó a sí mismo al tomar la forma de un siervo. Le llama siervo a la forma del ser humano. ¿Por qué? Porque somos súbditos del Eterno. Somos súbditos del Rey Soberano del universo. Haciéndose como los seres humanos, y cuando apareció como ser humano, se humilló aún más. O sea, no solamente se hizo humano, que lo trae a un nivel más inferior, pero aún así como humano se tuvo que humillar. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose víctima de acusaciones injustas, de ser acusado como criminal, borracho, que andaba... Imagínense cómo criticaba yo porque el ministerio de las mujeres era grande detrás de él, a un rabino de su tiempo. En un tiempo donde quedarse con la mujer samaritana a solas en medio de, ¿verdad? En medio de aquel lugar al lado del pozo, se quedaron asustados sus discípulos viéndolo cuando llegaron. Bueno, ¿qué está haciendo solo con esta mujer? O sea, eran cosas muy diferentes para lo que vivimos hoy en día. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre dado a Yeshua se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense bien, el nombre que se le dio a Yeshua, Dios salva, o, ¿verdad? Hashem salva, en ese nombre se doble toda rodilla. El nombre de Yeshua no ha perdido su efectividad ni su poder. Aquella persona que piense que por estar en raíces hebreas, el nombre de Yeshua ha perdido poder, está muy equivocado. El nombre de Yeshua es prácticamente lo que hemos hecho es simplemente llamarle como se pronuncia su nombre en hebreo. Pero mucha gente continúa experimentando milagros y muchas cosas preciosas en el nombre de Jesús. Yo no estoy estableciendo de que regresemos a decirle en el mesianismo Jesús. Simplemente estoy diciendo que dejemos de establecer esta riña innecesaria, improductiva, de estar peleando por los nombres, de cómo se dice de una manera u otra. Preocupémonos por estar en paz, porque es en los pacifistas que Dios se agrada. Es en aquellas personas que están dispuestas a perdonar que Dios va también a rendirnos misericordia. Porque aquel que demuestra misericordia se le va a rendir misericordia. Aquellos que son inmisericordias, que son intransigentes y que se ponen a estar haciendo, o sea, pasando por el sedazo todo tipo de tonterías, como el famoso fariseo que estaba en la sinagoga, desmejorando la humillación que estaba aquel gentil frente a Dios y jactándose de lo que él hacía. Pues él, dice Yeshua, se fue sin haber sido justificado, mientras que aquel que reconoció que no era ni siquiera merecedor, recibió perdón. Entonces tenemos que empezar a desglosar dónde estamos nosotros caminando con el Mesías.
No se trata simplemente de hacer Torah, es cómo estamos aplicando la Torah. No se trata de simplemente aprender Torah, es cómo la estamos viviendo y cómo se estamos haciendo sentir la Torah a otras personas. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre dado a Yeshua se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros no tenemos escapatoria. Es para que toda rodilla se doble. Amén. No para que nos pongamos erectos y pensemos de que nosotros no tenemos que ser cruzados o puestos a través de este escrutinio. Todos nosotros tenemos que ser humildes ante el Rey del universo. Y toda lengua confiesa que Yeshua, el representante de la cara de Dios aquí en la tierra, el Mesías es Adonai, para gloria de Dios Padre. Y cuando la gente dice, pero eso está diciendo que Dios, que el Mesías es Dios. Adonai significa nuestro amo, mi amo. Es lo que se traduce como mi Señor. Y Él representa a Dios en la tierra, por lo tanto, tiene la autoridad de ser reverenciado de esta manera, pero Él representa al Padre, no se representa a Él. Ahora, una de las cosas que nos demuestra cómo la humildad de Yeshua compagina con la esencia de Joseph, está en lo siguiente, y con esto vamos a terminar, hermano. Deme 5 minutos más. Cuando Joseph dice, Dios me ha puesto como padre para el faraón. Cuando ellos empiezan a reconciliarse, empiezan a abrazarse, a besarse y a perdonarse y decir, yo estoy vivo, manda a hacer la invitación de su padre, ¿verdad? Y le dice, Dios, dile a mi papá de que Dios me ha puesto como padre para el faraón. Quiere decir que Dios lo ha elevado a una posición de autoridad e influencia sobre el faraón. Sobre el faraón. Y no estoy diciendo que Yeshua fue puesto como una figura de influencia sobre el Padre. Estamos hablando de la situación de humanos, no de la relación entre humano a Dios. Acuérdense que Yeshua vino en calidad de humano y ejerció con calidad de humano. Él no podía estar ejerciendo en su capacidad de la esencia del Hijo de Dios en la tierra, porque entonces hubiese sido fácil para él. Pero él fue traído a la humanidad para pasar la prueba que tenía que pasar. Quiere decir que Dios lo ha elevado a una posición de autoridad e influencia sobre el faraón. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de autoridad e influencia? Convirtiéndose en un consejero. Cuando él le dice, Señor, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, tiene que construir graneros donde se mantengan ahí, recopilar todo el grano de Egipto y ¿cómo se dice? Almacenarlos para que cuando vengan los días flacos, los años flacos, entonces haya abundancia. ¿Y qué le dijo él? Tremenda idea. En otras palabras, no se me había ocurrido. Entonces, cuando él viene e influencia al faraón con sus consejos sabios, convirtiéndolo en un consejero y guía de confianza similar al papel de una figura paterna que proporciona sabiduría y guía a sus hijos. Padre, pater, es una persona, la figura de un padre es el que se asegura que no haya necesidades, no haya carencia en la familia, que todo el mundo esté proveído, que haya trato ecuánime, que haya administración correcta entre las cosas, que no se caiga la responsabilidad de que todo esté abastecido. Pues eso era la posición que se le dio. ¿Y por qué como padre? Porque el faraón le dijo, fuera de mí, tú eres el segundo más importante que, y todo lo que tú digas se hace, solo cuando yo esté sobre el trono, yo soy sobre ti. En otras palabras, tienes la autoridad para ser yo. Pues eso es exactamente lo que Dios le da a Yeshua, toda autoridad me ha sido dada. En esencia, Joseph afirma que Dios lo ha designado para una posición de poder. Él no dijo, yo soy ahora alguien importante, yo soy una persona que ha recibido honor y gloria aquí en Egipto. No. Dios me ha puesto. Dios es el que me mandó adelante. Él, ¿a quién está dando la gloria? Esto no es porque yo me lo planeé. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo ha tornado para bien. En esencia, Joseph afirma que Dios lo ha designado para una posición de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, eso es lo que nosotros deseamos. Una posición de influencia.
Una posición no de poder para jactarnos, de poder hacer cosas. ¿Ok? De tener autoridad para poder. Es decir, recursos para hacer lo que nosotros necesitamos hacer. No solamente entretenimiento y diversión, no, para hacer, ¿verdad? Crecer el reino del Eterno en la tierra. Entonces dice, para una posición de poder y responsabilidad dentro de la corte egipcia. En otras palabras, le está dando la gloria a Dios. Igualmente Yeshua le daba siempre gloria al Padre. Él nunca se tomó glorias para él. Donde actúa como una figura paterna para el faraón, ofreciendo allí consejo, haciéndole responsable de guiarlo de una manera que beneficie al reino. Todo lo que hizo Yeshua fue para beneficiar al reino aquí en la tierra. Y estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque él se encargó de que él nunca transgrediera ninguno de los mandamientos de la Torah. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No se me duermen, estamos por terminar. Es la mano de Dios quien lo asciende. Hermano, quien nos pone arriba es el Eterno. No importa tu capacidad, no importa tu inteligencia, no importa tu educación. Es Dios el que nos permite ascender. Y José atribuye su posición a la intervención del plan de Dios. Reconoce que su elevación no es simplemente el resultado de sus propias habilidades, sino una designación divina. Entre más conscientes estemos de eso, más rápido vamos a ascender. Él dice, al extender la invitación a su padre Jacob y enviar a sus hermanos como mensajeros, él está destacando su influencia sobre el faraón, no como alarde, sino para infundirle confianza a su papá. Porque él sabe que el mandato para los patriarcas era quedarse en la tierra que Dios les mandó les extendió, les otorgó como prometida. Ellos no tenían que salir. Pues él tenía que establecer una confianza. Mira, yo tengo autoridad. Yo tengo honor, soy una persona importante acá, no tengas miedo. Él está tratando de infundir confianza para que el viejo se sienta con la capacidad de, ok, voy para allá. Porque no voy a perder, es decir, no voy a terminar siendo extinguido por una nación ajena por desobedecer la voluntad de mi padre. Y entonces por eso es que Dios le da el sueño y le confirma, vete, porque esto es parte de mi plan. ¿Ven? Entonces ahora, Dios utilizó los talentos de José para guiar al faraón y asegurar el bienestar de Egipto, pero lo más importante del mensaje es lo inferido. Dios es quien me envió adelante para preservarles la vida. Hermano, a veces vas a pasar pruebas, pero créeme que las pruebas son para levantarte tus músculos espirituales, porque algo Dios te va a utilizar para salvar a tu familia, para ser una persona de bien para alguien que no sabes ni calculas, ¿verdad?, de que vas a tener influencia. Por lo tanto, no nos quejemos todo el tiempo. Es que saben en este momento que Yehuda demuestra que le importa el dolor de su padre y el futuro de su familia, que Joseph no se puede aguantar y se suelta en llantos y se revela a sus hermanos. Aquí tengo yo esto, pero como ustedes están apurados, no sé si... Pero esto está bien interesante. Quiero que se los comparta. La pastora me dice, a ver, vamos hacia adelante, pastor. Gracias, aleluya. Ok, mire, las interacciones de todos los pares de sueños en la historia de Joseph. Esto es tan importante que yo creo que no se pueden ir a casa y decir, el pastor no dijo algo de mucha carne. Mire, aquí en ese momento, cuando ya finalmente le está diciendo, a mí me interesa mi padre y no lo quiero sufrir, es cuando algunos eruditos dicen, ahí se le puso el plan entero, todos los 7 sueños, que fueron 3 sets de 2 sueños, 2 primero a Joseph, 2 después en la cárcel y 2 después con el faraón, entonces se ponen todos en línea. Fíjense bien, primeramente las luminarias, el sol, la luna y las estrellas, elementos de la creación, ¿verdad? Liderazgo, eso también representa liderazgo, estaciones del año, son los que rigen las estaciones del año. En Egipto es una simbología de sus dioses. Habían dioses que representaban la luna, habían dioses que representaban el sol, habían dioses que representaban estrellas, etc. Ahora, cuando llega a la cárcel, le presenta el copero, ¿verdad?, su sueño, y él mira que él está exprimiendo frutas, uvas en el vaso del rey. Frutos es implicativo de servicio, de fructificación, de lealtad, de cercanía al rey porque le está sirviendo la copa al rey, ¿verdad? Confianza significa que si hay confianza en él, entonces va a tener vida, va a preservarse su vida.
Ahora, cuando llegamos al primer sueño del rey, donde mira que las vacas flacas se comen a las gordas, pues lo que le espantó al rey fue lo siguiente, hermano, de que cuando las vacas flacas se comieron a las gordas, no mejoró la condición de las vacas flacas, se quedaron flacas. Entonces significa que eso fue lo que le espantó más a él. Entonces Joseph fue rechazado y recibió burlas por sus sueños. Fue envidiado, escarnecido, golpeado, cortado, apartado de su familia, vendido y esclavizado, encarcelado injustamente para posicionarlo como líder. Tuvo que pasar todo eso para ser posicionado como líder y salvar a Egipto y también salvar a su pueblo. Por el copero, Joseph es traído a la cámara cercana confianza del faraón. Es el copero que le abre la puerta, aunque se olvidó de él por 2 años, ¿verdad? Pero fue por la cercanía del copero que le dice, usted puede confiar en este varón que está metido en la cárcel. Perdóname, se me escapó eso. Yo pequé en no haberlo traído a su atención anteriormente. Entonces, pero ahora es el copero, fíjese bien, está exprimiendo la copa del rey, que significa cercanía al rey. Y eso es lo que le abre la puerta a poder interpretar el sueño. Entonces, por el otro lado, miramos los sueños, el primer sueño de Joseph, que las espigas de sus hermanos se inclinan ante la espiga de él, que es más robusta, más grande y más fructífera. Entonces, que dijimos la semana pasada, el trigo implica pan, comida. Entonces, está hablando de una inclinación de que ellos van a necesitar de él. Entonces, ahora, luego miramos el sueño del panadero. Los cuervos, ¿verdad? Vieron que él iba cargando el trigo, el pan, mejor dicho, ya hecho, pero que hay cuervos. ¿Qué implica? ¿Qué son los cuervos? Vamos a ver. Los cuervos son inteligentes, lo sabemos, atrevidos, adaptables, inclusive se inventan herramientas para hacer sus propios juegos. Ustedes lo han visto modernamente en Facebook, le hacen muchos videos a estos animales que son inteligentísimos. Se adaptan a la situación para resolver problemas, pero son problemáticos ellos mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dañan frutos y cultivos, son ruidosos, depredan sobre otras especies de aves más pequeñas y cantoras, es decir, cuando se plaga el lugar de puros cuervos, las otras avecitas bonitas de colores, que no nos levantamos con esa música en la mañana porque las otras avecitas se corren. ¿Okay? Ahora, y son percibidos como plagas por su conducta carroñera. Entonces, ahora con el último sueño del rey, que es el de las espigas, perdón, nuevamente vemos que el pan es alimento. Pero ahora vemos el último. Dios le da al faraón la oportunidad de salvar a su pueblo y a muchas naciones a través de la intervención de Joseph, apartándolo de en medio y cediendo toda autoridad al hebreo. En otras palabras, en este sueño miramos que el faraón toma la opción. ¿Sabes qué? Yo no soy el mejor hombre para gobernar esta situación. Te apunto hacia ti y te nombro virrey para que tú tengas esa autoridad. Entonces, él se apartó sabiamente para que una persona con mejores dotes y un dote divino, ¿okay?, fuera el que ejecutara la operación de salvar a Egipto y a las demás naciones. Entonces, el trigo es tema recurrente en todos los sets de sueños. En todos los sets de sueños está el trigo, el pan. ¿Okay? ¿Qué significa pan? Alimento. Era esencia alimenticia y durante sequías o inundaciones su carencia era destructiva. El no tener pan en esos tiempos, en el desierto, imagínense, es destructivo. Durante sequías o inundaciones su carencia era destructiva, afectando a naciones enteras. Muchos dependían del abastecimiento egipcio. Joseph en la sabiduría de Dios que Dios le impartía, podría haber conjeturado, ¿okay?, al ver a sus hermanos llegar, puso todo en línea. Sus espigas se inclinaron a las mías, van a necesitar de mi posición y ayuda. El panadero murió porque sus servicios eran fingidos, materialistas y desleales al rey. Quizás por eso los cuervos era la actitud de él, ¿ok? Una actitud predadora de beneficiarse de la riqueza de él. Quizás le estaba robando. Quizás le robaba la provisión de trigo de sus almacenes, creando cuervos contra sí mismo, ¿ok? El faraón vio
espigas de trigo flacas comiéndose a las gordas que eran fructíferas. Todo conecta en un solo mensaje. Dios me trajo aquí para usarme y salvar a Faraón, o que es Egipto, y salvar a Jacob, mi pueblo. ¿Okay? Entonces, en un momento pudo Joseph haber puesto todo esto. Estos son prácticamente sugerencias. No sabemos exactamente lo que pasó en su mente, pero creo que en una línea él pudo ver lo que Dios estaba haciendo. Ok. Bendito sea el Eterno. Hay mucho que decir. No me dio tiempo de alcanzar a los profetas y algunas otras escrituras del Nuevo Testamento, pero hermanos, les quiero dar gracias por su atención. Estamos aquí para servir al Eterno. Visítanos al 1000 norte de la Beltline Road, aquí en Irving, Texas. Así es que les amamos, oramos que el Eterno nos ayude con este conocimiento, con esta nueva perspectiva y que sigamos adelante, que perdonemos, que busquemos la manera de entender, como dice el título de nuestra enseñanza de hoy, ¿verdad? Lo dice bien claramente, de que la integridad es la llave de autoridad y de poder. Solamente en esa integridad de perdón es que el pueblo pudo encontrar la reconciliación y poderse preparar para alcanzar los niveles de una nación que Dios después vino a llamar Israel. Dios me los bendiga, el Eterno los siga acompañando. Shalom.